Por eso hay que andar en bici, dejen de discutir el equipaje. Eso es lo bueno. Ay, sí, tenés todo con vos. Uno se acostumbra a eso. Bueno, acá con Moni y Guille, amigos ciclistas de Galvez, vinieron a nuestro encuentro. Bueno, muchísimas gracias, chicos. Como a ustedes por compartir esto con nosotros. Por hacernos salir. Ah, ¿sí? No, ustedes saben más que nosotros, chicos. Gracias por ir a nuestro paso. No, gracias por ir a nuestra velocidad. No, gracias a ustedes. Velocidad de conversación de calidad. Tal cual. No, vamos. Va. Una parada técnica de descanso en Bernardo Irigoyen, más conocido como Estación Irigoyen o Estación directamente, ya estamos cerquita de Galvez. Pero paramos a ver este parque que está espectacular, la verdad que me voy a demorar un poco sacándome fotos con todos los personajes, creo. Justo, mira, de rosa. Rosa, estamos las dos. Me tengo que ir a sacar con hijitos ahora. Ajá. Pequeños placeres de la vida. Sí. Es así. Amorosa. Lograron arribar. ¿Viste? Ahí Llegamos. está. Wow. Un ¿Cómo placer. Gerardo? ¿Cómo le va? Un placer. ¿Cómo estás? Todo muy bien, ahora mejor, que lo conocemos personalmente. ¿Dónde las buenas? Porque no ven la ¡ay, qué hermoso! Para todos Gracias. los Un placer. Encantadísima. Estaba por recibirnos. diciéndole a Karen si no quería que fuéramos a dar una vuelta en bici. Ellos vienen de Alaska, yo vengo a las cagadas. Tengo una empanada. No, Jota. Esta es la municipalidad de Galvez, la cual utilizó una de las estaciones del tren que pasaban por aquí, la estación del ferrocarril francés. Una maravilla, la verdad que una municipalidad muy distinta. Estamos en la conocida iglesia vieja de Galvez, que son simples muros al día de hoy. Se empezó a construir en 1889 y el albañil era Gaspar Pedroni, el padre del famoso poeta de Galvez, José Pedroni, quien de hecho le escribió un poema. Voy a leer una partecita. No eres ninguna iglesia ni nueva, tú lo sabes, eres tan solo un muro y el más viejo de Galvez. Nunca se terminó, la población comenzó a asentarse un poquito más lejos, entonces se construyó una nueva iglesia y esto es lo que quedó, un lugar ya histórico de la ciudad. Qué loco, a medio hacer. Hasta aquí llegó la obra. Pero bueno, lo bueno es que por lo menos quedó al día de hoy como un testimonio histórico de la ciudad. Galpón de máquinas, ¿ves? Galpón de máquinas del ex ferrocarril Mitre. Edificio declarado Patrimonio Histórico de la ciudad de Galvez. Durante la época dorada del ferrocarril en Argentina, Galvez fue un punto muy importante porque por aquí pasaban
dos líneas, que era la inglesa y la francesa, y que unía gran parte del país desde aquí, desde Gálvez. Podías irte hacia el norte de la provincia, hacia el noreste, noroeste del país, hacia Córdoba, hacia Buenos Aires, hacia Rosario, y bueno, en la década de los 90, con el desguace de todo el sistema férreo, se perdió. Hoy solamente pasa por aquí la línea tanto de carga como de pasajeros que une Buenos Aires con Tucumán, pero con una frecuencia muy reducida a la semana. Y este lugar donde estoy en este momento parada es lo que era el antiguo taller de máquinas de la línea inglesa. Aún se conserva. Es un testimonio de nuestra historia, y como en gran parte del país, por ejemplo, allá se ve, aunque hay mucho sol, antiguas instalaciones del tren que al día de hoy son utilizadas como oficinas públicas, centros culturales y demás, como en el resto de nuestro país. Para Santa Fe. Recibimos la invitación hace varios meses cuando estábamos en Ushuaia de la cadena Red Sport, que lleva a cabo un ciclo de entrevistas a deportistas santafesinos. Ponele, bueno, primeramente gracias por considerarnos deportistas y segundo por darnos el espacio para contar nuestra historia. Estábamos recorriendo la provincia de Santa Fe, nos quedaba muy cerca de la capital, entonces vinimos a cumplir con nuestra palabra y obviamente a visitar a mi cuñada, a su hermana, a Claudiana. Acá cerca, bueno, las bicis quedaron al cuidado de Adriana y de Hugo en Gálvez. Ya mañana volveremos para después ir al norte, así que bueno, una paseadita por esta ciudad en la que vivimos durante tantos años, a caminarla de nuevo. Y a dar esta linda charla que seguramente va a quedar muy linda. Gracias por la invitación. Sí, habremos caminado por estas calles cuando vivíamos, cuando estudiábamos acá. Gastamos la plata, ¿no? La suela, ¿no? La suela, pero bueno, la gastamos. Al fin y al cabo, sí, sabíamos lo que íbamos a hacer. Quizás caímos en cuenta cuando sacamos los pasajes, que ahí fue el punto y dijimos, bueno, ya estamos hasta las manos, acá no hay marcha atrás. Yo cuando me subí al avión, Claro, dije, no hay marcha atrás. No hay marcha atrás porque justamente la idea fue empezar en Alaska porque no había forma de arrepentirnos. La verdad que la satisfacción que uno después tiene es increíble. Llegar a un lugar, quizás que te dan un café caliente, un mate o la torta frita patagónica, que es muy común, La gloria. es la gloria. Y quizás uno en la vida que teníamos antes es algo tan común, ir al súper y comprarse una galleta, y eso lo valorás, y tener una cama, un descanso, y ver que yo una foto, o ver los videos después, y decís cómo estás sufriendo, y lo logré. Entonces creo que la satisfacción hace que valga la pena quizás todo ese esfuerzo. La solidaridad que tuvieron entre ustedes también la tuvieron con la gente que fueron encontrando en el camino, que eso es, me imagino, impagable. Nosotros siempre decimos, y lo vamos a repetir hasta el cansancio, que más allá de los lugares que hayamos estado, de un montón de cosas, lo mejor ha sido la gente. Lejos, lejos. Bueno, ya estamos ahora en Rincón, a unos kilómetros de Santa Fe. Ya terminamos la entrevista. La verdad que los chicos, maravillosos todos. Una masa. Y uno de ellos, Pablo, el dueño de la tienda, nos trajo hasta Rincón. Así que mucho mejor, rápido, y ya cerquita del encuentro con Que no sé dónde es la Clau. casa. Sal, hermana, sal. Para que miro. Ya estamos cerca. Un poquito más, creo.
Oh, no se ve nada acá. Una linterna. ¿Cómo va? Faltan un poco de luces. Después de una visita un poco rápida a mi hermana Clau, seguramente la vamos a ver de nuevo en Avellaneda, pero ya nos tenemos que volver en cole para Galvez a buscar las bicis, a limpiarlas fundamentalmente, porque como llegaron el otro día después de la tierra, las estacionamos y ahí quedaron. Y bueno, y mañana arrancar de nuevo para el norte. Primero la terminal de coles. Deshabilitado y ahí acampamos. No, increíble. Hola, Hugo. Karen hermosa, amorosa. Por fin te decidiste a pasar por Galvez. Está bien, a mí no tiene nada para decir. Porque ¿Cómo? No, solo las chicas. Cruz. Cruz. Ahora tenía una parla de joven. Sos mejor A ver qué va a decir. persona que he visto en el mundo. Ahí está. No, porque iba a hacer un chiste con la cara. Sacó la guitarra y... Después Bueno, Gracias, Adriana. A vos también, gracias. no, por favor, yo estoy muy feliz de haberlos tenido, realmente me pasé unos días hermosos y me alegro que se vayan porque se me bajó la heladera. No, los quiero mucho y que tengan un buen regreso y ya saben que por acá si pasan el timbre suena. Gracias. Sí, pero ellos no escuchan. Pero somos sordos. Sí, siempre que cuando vienen los pedidos, el remille, lo que sea. ¿Ustedes van a estar ahí cuánto tiempo? Ya estamos. Chao, Moni, buen viaje. Le despedimos a Moni, que al igual que el día que llegamos a Galvez nos acompañó también a salir. Y bueno, ya hace un rato allá en el mismo Galvez nos despedimos de Hugo, de Adriana, de la familia, Marina, De todo. Julián, Diego y la pequeña Fátima con sus dibujos. La verdad que súper agradecidos con ellos, una familia hermosa que hacía mucho queríamos ver, reencontrarnos con Hugo en situación más feliz que la última vez. Adiós. Adiós. Que la última vez que lo vi. Y bueno, acá estamos en Hessler, vamos a hacer una parada técnica. Gracias de nuevo a toda la gente de Galvez, de corazón, gracias a la familia Robata y a todos por la buena onda. Vamos a comer algo y A seguir porque tenemos viento norte, bien de frente. eso sí que de pecho. De pecho, hoy llegamos a Esperanza, como sea. Qué rica la piecita de ayer. Yo creo que estoy hecho pedazo. No estoy resfriado, tengo una gana de acostarme a dormir la siesta. Y esta como si nada. Y bueno, tranquilo. Es inevitable. Y bueno, No podía no subirme. no hay como la pizza fría. ¿No?
Descansito. No nos queremos más Lola. ¿Cuánto que nos falta? 48. 95. Y tenemos 4 horas de sol. Ya no vamos más, no sé qué carajo. Ayer el aire acondicionado me parece, el colectivo. A darle nomás. Listo. Seguimos el sol, está pegando duro. Tarda el invierno en llegar. Espectacular esta bicicenda en la salida al norte de Frank, ya rumbo a Esperanza. Frank, esta ciudad, una de las ciudades de la gran cuenca lechera Santa Fe, tan castigada en los últimos años y tan importante para la Argentina. Contramano. Buenas tardes. Durísimo. Llegamos ya con las últimas luces. 1581. Bueno, ya estamos.